¿Qué tal amigos y amigas? Este es un demostrativo para mostrarles una cámara fotográfica marca Polaroid modelo Impulse, la cual no tiene enfoque automático, es un enfoque manual que se le tiene que dar y de hecho estamos viendo aquí en la parte superior lado izquierdo, aquí nos permite de manera manual seleccionar pues cuál de las dos distancias son las que vamos a enfocar o usar para la fotografía, ok. Entonces aquí vemos el flash, este tipo de flash, o más bien la cámara se tiene que empujar este flash, empujarlo, dejarlo como está ahorita, está apagada, y volverlo a empujar para que el flash salga. Quiere decir que ya va a estar lista para poder tomar la foto, ¿ok? Entonces ahí lo pueden ver. Esta cámara está pues en muy buenas condiciones estéticas. De hecho es una cámara fabricada en Reino Unido. Ahí lo pueden ver, el visor todo muy suave. Tiene un detallito que ahorita les voy a comentar, ok. Tengo al interior de la cámara ya unas filminas, bueno, un cartucho vacío, solamente que tiene la carga suficiente para hacer los disparos. Es una cámara hecha en Reino Unido, ahí está, made in UK. Okay. Entonces, bueno, estéticamente luce muy bien, está muy suave, ok. Esto lo único que mueve son unos lentes aquí. Entonces el único detalle que tiene esta cámara es el siguiente, que en ocasiones tú vas a presionar esto como ahorita y no sale, ok. Entonces a veces se le tiene que hacer dos veces, ya se dieron cuenta, ok, para poder que lo bote. De lo contrario no lo va a botar, ok. En realidad está un poquito, miren, ahí se pueden dar cuenta, está un poquito como zafado. No sé si habrá sufrido algún impacto que estropeó un poco el flash, ok. Entonces vamos así, a veces se batalla para sacarlo, pero una vez que ya lo sacas, pues ya puedes usar la cámara bien, ok. De hecho ahorita, a ver, sí, ese es el inconveniente que tiene. Sin embargo, sí está funcionando bien. Ahí va. Okay, ahí está. Sí se batalla a veces para sacarlo porque se traba. Como que se traba en alguna parte interna. Entonces, ese es el inconveniente que tiene esta cámara. Okay. Ese es el gran pequeño detalle. Okay. Y aquí, bueno, miren, ya está el foco verde. Quiere decir que ya puedo tomar la foto bien. Ok, está en número 10, ahí está el número 10 si lo ven. Ok, entonces tengo 10 exposiciones según para tomar la foto. Ok, voy a quitar la antorcha para que vean. Entonces voy a presionar el botón acá atrás y van a escuchar un zumbido, o sea el flash y después el zumbido, ok. 1, 2 y va. Ok, y mientras el foquito está en rojo, ya una vez que se ponga en verde quiere decir que ya puedo tomar la fotografía. Mientras no puedo, ok, mientras no me lo va a permitir hasta que el flash esté cargado, ok. Y aquí ya en lugar de decir 10 ya bajó a número 9, ahí está número 9, y así sucesivamente hasta que se acaben las fotos, ok. No sabemos qué calidad de fotografía es la que maneja o cómo salen las fotos con esta cámara. Ahí está, vamos a hacer otro disparo, ahí está, ok. No sabemos qué calidad maneja la fotografía. Regularmente nadie de las personas que ponen en venta estas cámaras checan esa cuestión, porque pues tienes que mandar pedir los cartuchos, ponerlos, gastarlos en tomar fotos y ver la calidad. Generalmente lo que se prueba es eso, que los rodillos giren y que el flash esté funcionando bien, que no tenga daños en las lentes, etcétera, etcétera, ok. Ahí está, ahí se ve el número 8. Ahorita se va a volver a poner verde. No sé exactamente cuánta carga le quede al cartucho, pero
como ya está usado, pues sí, ahí está, otra vez. Tarda en cargar. El cartucho estando nuevo va a cargar más rápido. Ok. Es el final shot para despedirnos. A ver. Está. Okay. Y se pone en rojo otra vez. Entonces una vez que tú bajas el flash, déjame abrir la toma. Ahí está, lo bajas, la apagas la cámara. Ok. Y ahorita se quedó en número 7 porque pues hicimos 3 disparos. Ok. Entonces, para volver a sacar, ahí está. Bueno, ahorita como que lo apreté no al centro, ok, lo apreté de este lado, no exactamente por aquí, sino más cargado a la derecha. Ahí está. Pero sí, de vez en cuando se puede atorar el flash y eso va a hacer que de repente se nos... Ahí está, ok, ahí está. Es el único detalle que tiene esta cámara porque la verdad está... Estéticamente está muy bien la cámara. Ahorita vamos a sacar esto. El cartucho que tenemos vacío. Mucha gente me pregunta que qué tipo de filminas usa, qué tipo de cartuchos. Señores, esta etiqueta es precisamente para eso. 600, Polaroid 600 Plus. Ok, el Plus, ese es el que utiliza, ok. Y ahí vemos que fabricada en Reino Unido. Ok. Este es el número de serie. Ok. Vamos a sacar el cartucho. Es un cartucho vacío que todavía trae. Esto sobrecito que se ve allá adentro es lo que hace pues la batería. Es el sobre que trae los químicos necesarios para poder generar la electricidad y que nuestra cámara funcione bien. Okay. Vemos al interior. Quiero mostrarles cómo se observa al interior. Okay. Y de hecho ahí arriba trae un espejo. Esas dos lengüetas de cobre no son más que las que se ven ahí abajo, se reflejan en el espejo. Ok, y ahí, como se pueden dar cuenta, pues está muy bien, está limpiecita la cámara por dentro, todo muy suave, los rodillos giran muy bien. Y como les digo, el único inconveniente es esto. Ahí está, a veces sí se sale bien y a veces, miren, se atasca y hay que darle 2 veces más o depende, ¿no? Ahí está. Entonces pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Fue la cámara Polaroid Impulse, totalmente funcional. Muchas gracias.